Hola, buenas noches. El día de hoy en el canal, les contaremos sueños y experiencias perturbadoras que me han hecho llegar suscriptores y seguidores. Primera historia. Recuerdo muy bien ese día, créeme que quedé tan perturbado por lo que vi en la madrugada que recuerdo muy bien la fecha de cuando esto sucedió. Fue hace 3 años, ese día me quedé solo en mi casa ya que mi familia tuvo que salir por unas cuestiones personales. Recuerdo muy bien que en ese entonces yo solía dormir con una luz al azar de la casa ya que en la noche no se veía nada, podíamos decir que en mi cuarto simplemente existía solo oscuridad. En el momento en el que iba a dormir me recuerdo muy bien que había cerrado todas las puertas de mi casa con seguro y pasador. Eran las 4 de la mañana, se sentía una vibra extraña en el cuarto, al yo estar solo sentí un pánico inmenso que recorría mi cuerpo, de algún modo u otro, entré en parálisis del sueño. Esto es un suceso me dejó traumado ya que al abrir los ojos una sombra gigante estaba enfrente de mí, una especie de aura blanca la rodeaba y sus ojos eran 2 pequeños puntos amarillos que me miraban fijamente. Recuerdo que intenté moverme, pero al parecer esa figura solo se quedó ahí, así que al no poder moverme, traté de ignorar su presencia y me dormí de nuevo. Cuando desperté tenía un rasguño en el pecho, traté de no entrar en pánico y me limpié, pero la herida parecía ser solo superficial. Desde ese momento duermo junto a una figura religiosa por recomendación de un familiar. Segunda historia. Mis anécdotas tienen que ver con parálisis de sueño, o como se le conoce coloquialmente que se te suba el muerto. Para dar contexto, siempre que me pasa un episodio de esas parálisis me voy a dormir, y siempre tengo sueños vividos, y en algún momento sucede. He experimentado alucinaciones visuales y auditivas. El primer sueño estaba rumbo al Tianguis Cultural El Chopo, y ahí estaba un chico con cosas esotéricas, runas, etc. Me acercaba y me hablaba de todo acerca de su religión, siguió hablándome por Messenger, y de un momento a otro me envía un mensaje que decía no debía haberte mostrado esto y de repente veía en tercera persona todo y el chico estaba conjurando algo, no sé, pero en ese momento sucedió la parálisis. Me desperté y como es bien sabido, no puedes moverte cuando eso sucede. Veía como algo, una sombra negra estaba en la esquina de mi cuarto, y poco a poco iba acercándose hasta llegar a la orilla de mi cama, sentí que algo frío estaba tocándome, empezó por mis brazos hasta llegar a mi cara. Yo trataba de despertar, intentar moverme, gritar, pero no podía. Volví a dormir pero nunca olvidaré esa experiencia. Tercera historia. En la época de la pandemia. Soñé con una época y vida totalmente diferente a la mía. Vivía en una cabaña en un bosque, totalmente alejada de todo. Era una familia constituida por una madre, un padre, mi hermano, de aproximadamente 5 o 6 años, y yo. Al estar tan alejados de todo teníamos que cosechar nuestros alimentos y al mismo modo, sacrificar a los animales para poder obtener comida. Estaba en mis asuntos, tareas del día, supongo. Regresé a la cabaña y veía a mi madre desollando a mi hermano, mientras él lloraba y gritaba. En cuanto caí en cuenta de lo que estaba pasando sucedió de nuevo. Esta vez veía un rostro literalmente a unos escasos centímetros de mí, estábamos frente a frente. Pude observarlo con detalle. No sé si era cuestión de la iluminación en mi cuarto, no tengo idea, pero era una completamente rojo, nariz aguileña, ojos profundos y una sonrisa antinatural. Pude escuchar los gritos del niño, cerré los ojos y aparecían más cosas, carne, sangre, gente sufriendo, pero con la peculiaridad de que todo era rojo, como si de un filtro se tratase. Cuarta historia. Te explico el contexto. Cerca de Quetzalan en Puebla, se hizo una quema de objetos podríamos llamarlos cargados de mal, juguetes, amuletos, fotos, etc. Pasando 5 minutos la flama alcanzó una intensidad y tomé fotos rápidas a la fogata y esa es la imagen que pude ver claramente sonaba algo parecido a esto. Quinta historia. Bueno, no sé si fue un sueño pero una semana después de que mi abuelo paterno muriera, en la noche empecé a sentir mucho frío pero así me fui a dormir mientras dormía en un punto sentí que despertaba porque algo me hablaba y me dio parálisis del sueño. No me podía mover y una silueta grande y oscura se acercaba a mí al punto que me agarró de las piernas y me empezó a sujetar con fuerza, pero a la vez sobre mi cabeza había una luz clara.
Me sujeto de los hombros y empezó a salir la voz de mi abuelo que gritaba a ella no, de repente sentí un jalón en mis pies y en mis brazos. Grité y desperté, pero cuando me senté en mi cama estaba más a la orilla de mi cama y mis cobijas estaban como jaladas, me dolían los pies y los brazos como si lo que soñé hubiera pasado en la vida real. Sexta historia. Una noche con uno de esos sueños raros donde todo era normal dentro de lo que cabe, poco a poco escuché una voz que se acercaba cada vez más hasta que logré despertar. Solo abrí los ojos pasmado, sin poder moverme del cuello hacia abajo. Creí que sería otra parálisis del sueño, pero no esa voz del sueño que me despertó. Al principio dije son de esos sonidos en blanco que escuchas después de un sonido fuerte que solo hace eco. Cuando pude moverme vi mi teléfono, las 4:06 de la madrugada, esa voz no dejaba de oírse en la cocina, en la planta baja de mi casa. Intentaba ignorarla, pero ¿por qué se escuchaba tan cercana y a la vez de tan lejos? 4:20 esa voz sigue. Si dan las 4:30 voy a grabar esto temblando y con dudas y bajar y averiguar si esa voz era de alguien humano. Así fue, dieron ya 4:54, tomé el teléfono y grabé esto. Séptima historia. Pues la cosa paranormal que me pasó fue la vez que fui a la casa de mi abuela. Ella vive en Nezahualcóyotl. Tristemente ella falleció la ocasión que fuimos a hacer su levantamiento de cruz. Yo por obvias razones no estaba en los rezos, estaba en el cuarto de una de mis tías viendo la tele. Como está en el segundo piso su cuarto, desde la ventana se sentía una mirada muy penetrante. Cuando volteé pues no vi nada, o sea, ya hasta me quedé pensando es un segundo piso. Ya después de un rato ahí vi que en la cocina, que tiene una ventana enorme. Si hubiera tenido en ese momento mi teléfono hubiera tomado foto, pero en esa ventana claramente vi a alguien asomado. Yo pues sí me saqué qué onda, pero en esa casa siempre han sucedido cosas, ya que a mi tía le han movido objetos. No hay un motivo el por qué se puedan mover estos, por ejemplo un topecito de un mueble, pues no está cerca de la ventana ni nada y es un objeto pesado. En esa casa sí me han sucedido cosas así medio extrañas, porque la verdad me da miedo quedarme ahí solo, ya que la otra vez me quedé dormido pues lo único que hice fue prender la tele y quedarme ahí cerca de la ventana donde se ve a la calle, porque hay un cuarto en la casa donde hay puras muñecas muy viejas y cuando uno entra a ese cuarto se sienten las vibras muy pesadas, así como si te estuvieran observando las muñecas. Pero pues como te digo, en esa casa siempre ha sucedido todo ese tipo de cosas. Octava historia. Ya hacía tiempo que no dormía bien, era dormir entre las 2 de la mañana y estar despertando a las 5 de la mañana, y cada vez era más frecuente tener las parálisis de sueño. Se dice que las parálisis de sueño se provocan porque el cerebro aún está activo, entonces es como un choque de energía, entre estar dormido y despierto. Hay quien no siquiera ha tenido una. La sensación de una parálisis de sueño es a lo que le dicen se te subió el muerto. Sientes como estás despierto, tratas de mover usualmente un brazo o alguna parte de tu cuerpo, quieres despertar pero no puedes. A mí me pasaba que me daba cuenta que tenía una parálisis de sueño, y cerraba los ojos con mucha fuerza, pensando en que debía volver a dormir. Si los abría, sentía una presión demasiado fuerte en mi cabeza, y sombras pasando de reojo. Ya con bastantes parálisis de sueño, decidí quitar una cruz con un Jesucristo ensangrentado, catolicismo, de mi cuarto. Dije que no creía en esas cosas a mi familia. Esa misma noche, volví a tener una parálisis de sueño. Como ya eran cotidianas, pensé que sería normal, pero ahí pasa que mi cama da en dirección a la puerta de la habitación. Bueno, pues sin yo sentir, abrí los ojos y así conforme los abrí, sentí un dolor más insoportable de lo normal, pero iba al ritmo de la vibración de una campana. Cada que era una campanada, el dolor volvía, sumándole el dolor. Había una calavera vestida de la Virgen de Guadalupe, con una hoz mirándome detenidamente a un lado de mi puerta. No hizo nada,
no dijo nada, ya era suficientemente con su apariencia y el agonizante dolor de cabeza. De repente vi como si me tomara del cuello, y se fuese volando a la puerta de mi casa. Pude ver todo el recorrido hasta que salió y justo cuando atravesó la puerta, ya estaba levantado de mi cama. No hubo una pausa entre la parálisis de sueño y despertar, simplemente ya tenía los ojos abiertos. Fue la última parálisis de sueño que tuve, hace aproximadamente 4 años. Estas son las primeras historias que me mandaron. Si gustas que alguna de tus anécdotas aparezca en el canal, déjala en los comentarios. No olvides suscribirte, nos vemos en el próximo video.